Vive Radio. ¡Superpoderes de la imaginación! ¡Actívense! ¡Poder de habla en público! ¡Ven a mí! Armadura de seguridad activada. Recarga de autoconfianza completado. ¿Te has preguntado qué poder tendrías si fueras un superhéroe? Si tienes entre 7 y 15 años de edad, entonces esto es para ti. B-Kids te invita a su taller de cómic donde puedes crear tu propio superhéroe. Además, habrá invitados especiales como Spike Valentin, primer mexicano que escribió para Marvel Comics. Así es. Esto y mucho más. Viene con materiales incluidos. ¿En dónde? En Guaira, México, Distrito Federal. Calle San Luis Potosí, número 196, quinto piso, Colonia Roma. No te lo puedes perder. Y ven este viernes 27 de noviembre, de 9 a 5 de la tarde. Te esperamos en B-Kids ¡Superpoder! Vive Radio. Ya nada te puede asustar. ¿Estás convencido de que lo has visto todo? ¿De que nada te puede sorprender? Sí, estás equivocado. No conoces el circo de los horrores. Ven y diviértete. Ciudad de México, Teatro Molière. A partir del 13 de octubre, boletos en ticketmaster.com. Por cierto, bienvenido. ¿Tiene problemas con sus electrodomésticos en casa y no sabe a quién acudir? Servicio Técnico RF tiene la solución para usted. Con más de 50 años de experiencia que avalan sus resultados en reparación de equipos de lavandería, equipo de cocina, refrigeración, aire acondicionado doméstico y profesional. Además, contamos con venta de refacciones originales y venta de equipos de lavandería, comercial e industrial. Y si menciona que lo escuchó por Vive Radio, le damos el 10% de descuento en venta de equipos y presupuesto de reparación. Estamos ubicados en Dr. Vertis, número 717, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. Llámenos al número 5530-2217, 5530-2217. Servicio Técnico RF, el mejor servicio para las mejores marcas. Vive Radio. Vive Radio México, transmitiendo desde frontera número 166, Colonia Roma. Sintonízanos por www.viveradio.mx. Vive la vida, vive la música, vive radio. Conéctate a nuestras redes sociales. Facebook, Vive Radio MX. Twitter, @Vive Radio MX. Teléfonos en cabina 5564-4133. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. El contenido de los programas presentados son responsabilidad de sus productores. Vive Radio México se deslinda de los problemas de interpretaciones que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Muy buenos días, bienvenidos a La Tabla, tu punto de encuentro con la cultura. Hoy es miércoles 18, mi querido Yair, ¿cómo estamos en esta mañanita? Pues muy bien, buenos días, amigo. ¿Qué me cuentas de la vida? ¿Qué te ha hecho la vida? Pues como siempre, venimos de arriba para abajo todos los días, tenemos nuevos proyectos y sabes cómo es somos. Esto, ¿no? Sí, o sea, ¿Y qué andas haciendo? A ver, cuéntanos. Pues ahorita estoy trabajando de asistente de producción en un montaje. Ajá. Que se llama Las Gorditas, que ya se está ensayando y tendrá algunas funciones y
y retomando un montaje con Interventeatro que se llama Después de la lluvia, que el maestro Santiago de Arenas fue el dramaturgo. Sí, pues ya obviamente ya lo sabemos. Sí, entonces seguramente va a ser un buen hit. Oye, pues yo qué te cuento, esta semana tuvimos el fantástico cierre de microteatro, el maestro que estás mencionando y tu servidor. Y pues vimos unos hallazgos bien padres otra vez, ¿no? Nos faltaba 5 obras para concretar nuestro trabajo de las reseñas, ¿no? Y por ejemplo, de los trabajos que de verdad, pues es que creo que todos son destacados, todos los de la temporada, tú también viste gran parte, o sea, claro. Creo que son destacados, pero Hora de Jugar de mi querido amigo Juan Carlos Araujo Boyce, está preciosa, está potente, ¿no? Y además tiene 2 actores fantásticos, Aleida Gallardo y José Sedek, que bueno, José estuvo aquí con nosotros cuando vino Juan Ríos y esto, claro. Muy bueno el muchacho, también Aleida dirigió El Fan, entonces pues es obvio. Otro de los montajes que nos dejó en seco fue el lugar más feliz del mundo, ¿no? ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. Hola, muy buen día a todos por acompañarnos en esta nueva emisión de La Tabla. En efecto, tuvimos la oportunidad el fin de semana de asistir al cierre de temporada, este ciclo denominado Por Locura en Microteatro México, con montajes que giraban en torno específico a este tópico de la psiquiatría y de la condición mental humana. Y tuvimos la oportunidad de presenciar montajes en realidad bastante interesantes, ¿no? En específico, que mencionas, El lugar más feliz del mundo, sin lugar a dudas fue uno de los trabajos que a mí en lo personal más me un hallazgo, es que Santiago ya sabes que es una enciclopedia, ¿no? Entonces entramos, ¿no? Y pues lo ves raro, ¿no? O sea, yo vi un personaje con un peluquín, como no sé cómo, ni siquiera sé cómo es ese estilo de peinado, pero es muy dado de una época, entonces de finales de siglo, ¿no? Derivado de la Belle Époque. Me bota, ¿no? Y además en un maquillaje como de cine mudo, ¿no? Con una expresión de cine, o sea, bota luego, entonces me dice Santiago, es la Wolf. Y yo, ¿qué? Pues dice, es la Wolf, y en efecto, era una historia entre Walt Disney, Virginia Woolf y Sylvia Plath. Ok. Sí, maravilloso montaje, tomando como punto de partida esta idea trabajada ya por el maestro Sánchez Sinisterra, en donde podemos ubicar en un no espacio, en un no tiempo, a personajes que han resultado icónicos dentro de la historia o dentro de la historia de la cultura, para que den seguimiento a una nueva experiencia ajena completamente a la experiencia que tuvieron en vida, pero que se llevan la tónica específica de sus acciones en este mundo, ¿no? De sus actos en este mundo, ¿no? Un montaje en realidad entrañable. Sí, entrañable. Justo para los momentos que estamos pues viviendo hoy como humanidad, ¿no? Que yo sí me encuentro francamente cimbrado, no te podría decir temeroso, pero sí cimbrado, ¿no? Francia, o sea, todo el conflicto que está pasando, ¿no? Las fotografías y la información que te está llegando de viva voz, no sé, siento que hay un desorden en este momento en el mundo, ¿no? Un previo tal vez a un nuevo orden. Parte de este desorden, antes de pasar al tema candente de Francia, estoy encontrando en el periódico una cosa que no sabía si era broma, si era chiste, si era obra de teatro, pero no. Dice una cosa: queremos líderes temerosos de Dios, afirma Eric Flores. Pide el dirigente de Encuentro Social, o sea, de un partido político, leer la Biblia, ¿no? Y leo los primeros fragmentos de la notilla. El dirigente del partido Encuentro Social PES, Enrique Flores Cervantes, puta cabrón, se apellida Cervantes, utilizó la Cámara de Diputados para pedir a los políticos leer la Biblia y regir su actuación pública en la fe. Incluso planteó una reconciliación religiosa. Queremos líderes políticos temerosos de Dios, clamó.
O sea que estamos está proponiendo la cimentación de un fundamentalismo cristiano, de un fundamentalismo absurdo también de este lado del mundo. Estamos cabrones, ¿hacia dónde vamos? Estamos muy cabrones y de verdad ahorita tú le echas un ojo, pero de verdad todas las notas yo no sé si de verdad esto es si compraste el Reforma o el Deforma, ¿no? No, el Reforma o una compilación de dramaturgias posmodernas, ¿no? Donde dices, no es cierto, o sea, esto no está pasando, ¿no? O sea, no puede ser un partido político. O sea, ¿qué sigue, no? El partido de la iglesia. O sea, es lo que está en el submundo de la política. La iglesia, el clero, es quien maneja realmente, pues, este país, ¿no? No son los gobernantes. Los gobernantes son una marioneta, ¿no? Nuestro presidente es una marioneta. Sí, son fichas. ¿No? Son fichas. Son fichas dentro de un tablero que no es, terrible. Pero nos hace cada vez más sentido esta frase. Es una falsa demagogia. Claro, no, esta frase expresada por escritores y llevada posteriormente a los escenarios, a la pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre realmente con el mundo? ¿Cuál es en específico la mano que mece la cuna? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de todo esto, ¿no? Y tristemente, en realidad lo que tenemos no es un asunto que tenga que ver con la religiosidad en el sentido puro del término, en el sentido puro de la palabra, es decir, esta conexión que trata o estas relaciones que tratan de conectar nuevamente a la entidad humana con su construcción, su propia construcción mental acerca de la divinidad, ¿no? Uh-huh. Sino más bien estas figuras que a partir justificadas desde la religión terminan convirtiéndose en motivaciones simbólicas para acciones específicas que obedecen a intereses también específicos. Claro. Ese es finalmente el problema, ¿no? No tiene nada que ver con la religión. Un fundamentalismo religioso no es un fundamentalismo religioso, es un fundamentalismo político que enarbola el abstracto busca la manipulación de las masas para poder justificar una acción específica, ¿no? Y por desgracia en esos momentos en los cuales pero en los cuales la estupidez, la indolencia, el conformismo, el valemadrismo, el deporte que comentábamos en emisiones pasadas, el deporte nacional de la queja en individual, de la queja del en grupo, del enojo, este arte de llorar en coro, pues viene a darnos un remanso. Porque entonces tenemos una gran justificación para nuestro sufrimiento, para nuestro enojo, para nuestra hueva, para nuestra indiferencia, y podemos endilgarle, podemos otorgarle entonces el derecho de hacer con nosotros lo que sea a estas divinidades que nosotros hemos venido creando y que resultan trajes hechos a la medida de nuestras propias carencias, ¿no? Claro, por supuesto. Yair, te noto muy calladito. No, es que bueno. No llores, tampoco, tranquilo. Sé que el maestro Arenas es profundo, pero tampoco te quiero alburear. Es un tema muy muy fuerte. es un tema lo que está ocurriendo. A mí lo que me impresiona es que es la manipulación de información que manejan los medios. Si no estás informado, si no lees de varios artículos o noticias que está pasando, te puedes ir con la finta, ¿no? Hablan simplemente de París, pero atrás de París está otra historia, ¿no? Es todo el conflicto armado de Tierra Santa, o sea, que está expandido desde hace cuánto tiempo. Hace poco murió Queta Rojas, que se hizo por ahí mella, era una directora de una agencia de casting y de modelos y publicidad, muy joven, muy guapa, ella fue modelo, y de repente en un viaje a Egipto, ¿no? Le tumbó una bomba y se murió. Y ella junto con otros no sé cuántos mexicanos, obviamente desconocidos, ¿no? Bueno, para el vulgo, pues, claro. ¿No? Pero iba de vacaciones, pues, no te sé decir si de fin de semana, de 15 días, pero iba de vacaciones, por lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, creo que es eso, el conflicto de Tierra Sagrada que se ha extendido, pero más allá de todo, es este pretexto de las ideologías, este pretexto de los credos, este pretexto para tú tener la razón por encima de los demás,
y digo, es que eso es lo que a mí me tiene cimbrado, porque a donde volteas, ¿no? Todo mundo tiene la razón, todo mundo sabe perfectamente lo que está pasando, ¿no? Y tiene un porqué en su accionar, ¿no? Pero no hay un revisar en general, ¿no? No estoy diciendo que todos, pero no hay un revisar de tu accionar, ¿no? O sea, a mí todo este conflicto me llevó a decir lo que escribí, que tú ahí lo checaste, ¿no? A decir, o sea, sí, porque empecé a leer comentarios en el Facebook, porque sabes, ¿no? Es una gran plataforma tanto de sapiencia como de pendejadas, claro, ¿no? Entonces empecé a encontrarme con eso, con sapiencia y con pendejadas. Gente que criticaba a la gente que se dolía por el conflicto que estaba aconteciendo, ¿no? Y decían, pero es que aquí hay pobreza y no sé qué. Y digo, sí, güey, pero no te desubiques. O sea, no porque somos mexicanos y no porque aquellos son sirios o son, bueno, franceses o son ingleses, ¿no? O sea, somos ajenos unos a otros, o sea, sí, claro, creo que aquí empieza un tema con nuestra civilización completa, porque somos una civilización patológica, ¿no? Que necesita de la autodestrucción como negocio. Sí, claro, una civilización anómala, en ese sentido ya hasta el término parece un oxímoron borgiano, ¿no? Míralo. Hablar de una... A ver, maestro, espérate, explícanos qué es un oxímoro para la gente una como contradicción, yo. Una contradicción directa, ¿no? O sea, una civilización, en realidad nos podríamos catalogar como una civilización. Digo, si tenemos la definición concreta de lo que es una civilización, esas características que definen a la misma se pueden adecuar o se pueden aplicar específicamente a lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Creo que la respuesta concreta es no. Uh-huh. En estas intentos que hemos tenido para tratar de definir a la humanidad, ¿no? Desde el famoso zoon politicón aristotélico hasta el Homo ludens, el Homo ridens, pues ahora tenemos este Homo demens, ¿no? Este hombre de mente, uh-huh, este ser que ya perdió completamente sentido. Y vuelvo, sí, en efecto, yo soy fan y estoy clavadísimo porque siento que son las corrientes de pensamiento que mejor me ayudan a explicarme y a explicarnos estas tendencias existencialistas, ¿no? Desarrolladas por el maestro Camus, desarrolladas por el maestro Sartre, ¿no? Estamos viviendo precisamente las consecuencias de estas épocas de barbarie, de estos momentos de transiciones hacia la barbarie y que son también útiles. Sí. Finalmente, un obscurantismo, la historia nos lo ha demostrado, un obscurantismo nos anuncia dentro de su tragedia, nos anuncia dentro de su peste negra el advenimiento de un renacimiento. Uh-huh. Esperemos que nos toque vislumbrar. Y que ahí hay un punto, ahorita en lo que estás diciendo, bien importante, donde se gesta esta manipulación de un descubrimiento, de una evolución, de un nuevo renacimiento. Claro. Pero no de un Mesías. Así es. Ahí está la chingada trampa de todo esto. Y es lo que a mí me tiene francamente molesto. Porque la iglesia, yo vengo de una familia católica, lo que quiere decir, ajá, que no, o sea, que yo no estoy de acuerdo, pues, o sea, conozco de lo que se trata y por supuesto no me considero ateo tampoco, porque creo en algo divino, creo en algo superior a mí que me hace levantarme todos los días de mi vida a dar el mejor esfuerzo, aunque a veces, como a todos nosotros, no tengamos ganas por X o Z circunstancia, pero me molesta en demasía, ¿no? La manipulación que ejerce la iglesia hacia el vulgo. Aquí sí es directamente hacia el vulgo, hacia la gente que no tiene una escuela, que no tiene una preparación, sí, claro, que tiene una carrera trunca, que no tiene una conciencia, que no tiene tampoco una conciencia. Es que ahí hay un choque, se junta la falta de educación, se junta la falta de conciencia y se junta la comodidad, el no salir de nuestro lugar común, que también eso es algo que cada uno peleamos con eso todos los días de nuestra vida, nuestra zona de confort. Claro. Entonces la iglesia con la mano en la cintura llega
te dice un discurso de Dios bonito, te lee un pasaje de la Biblia. Que te resuelve tus problemas de facto en ese momento, ¿no? Claro, como una fórmula mágica. Totalmente, ¿no? Y entonces rezas 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, y mira, no hay pedo si atropellaste a una viejita, si violaste a un adolescente, si mataste a tu prójimo, güey, no hay pedo. Si robaste, o sea, en realidad no hay pedo, porque tú ya rezaste tus 10 Aves Marías y tus 10 Padres Nuestros. Y me extiendo hasta acá porque me parece que la gente no se da cuenta de la trampa. Es que el problema no es, y aquí vamos a tener que citar a Paz, ¿no? El problema no es un asunto de la fe o de las trampas de la misma, ¿no? O de las trampas de la fe. Yo siento que el problema más bien estriba en la responsabilidad. Uh-huh. Ayer tenía la oportunidad por la noche de ver por la red una conferencia muy interesante que daba el maestro Martínez Monroy acerca de los rumbos que está tomando en este momento el teatro en México, y hablaba específicamente de esta moda que de unas décadas para acá, un par de décadas para acá, se ha venido desarrollando en la escena de la dramaturgia mexicana en torno a el teatro de narcos, uh-huh. ¿no? Dice, pensando esta idea de que hablar del narcotráfico es entonces hablar de México, así como durante el porfirismo, durante el cardenismo, durante estas etapas de la construcción del Estado moderno mexicano, hablar de México era hablar del ebrio ensarapado recargado sobre un... Tomando pulque y recargado sobre una magueyera o sobre una nopalera, ¿no? Pareciera que hoy día el elemento definitivo y definitorio de la mexicanidad dentro de esta nueva, y a mí me parece un sentido aberrante, ¿no? Algo completamente aberrante, pensar en una cultura del narco. Digo, es terrible que hayamos llegado a estos niveles, pero si rascamos un poco y si tratamos de entender el fenómeno, los acontecimientos históricos, las coyunturas socioculturales y económicas no se dan por sí solas. No. Siempre son respuesta y son consecuencia de los actos realizados por agentes específicos. ¿Quiénes son los agentes específicos? Los habitantes de una nación, los habitantes de un estado. Entonces, mucho más que el asunto de la fe, considero que aquí lo que tenemos es un problema específico, grave, de responsabilidad. ¿Qué tanto estamos asumiendo con responsabilidad esos actos de fe o esas creencias o esas convicciones ideológicas, uh-huh. con las cuales nos relacionamos? Empezando por un hecho completamente simple. ¿Realmente son convicciones? O sea, ¿realmente nos hemos sentado a pensar, a ver, esto en lo que creo, en realidad es en lo que creo? ¿Por qué creo en lo que creo? Es que son más intereses creo en lo que creo porque en convicciones. realidad creo en ello, o porque me han dicho que así lo debo creer. O porque me conviene. O porque me conviene, claro, porque me resulta cómodo. ¿Cómo otra vez? Pero entonces tu fe no es una convicción. No. Pero es que ahí está la trampa. Ese es el problema. Y ese es el gran problema de toda la toma de conciencia y la falta de la toma de conciencia. Es que se supone, bueno, desde los tiempos se supone que el hombre siempre ha creído en algún ser superior, ¿no? O sea, es ya de tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, ya es como por naturaleza, pero está bien esta parte que dice el maestro. ¿Qué tanta responsabilidad tienes tú para creer en esto, ¿no? O sea, no es simplemente ir con los demás, es simplemente sí tener la responsabilidad de ponerte a pensar qué tiene para mí, qué me hace bien, qué no me hace bien. Uh-huh. ¿No? Creo que sí, esa es la cuestión que no estamos viendo, que estamos... yo creo que es igual, la falta de información, la falta de educación. Y también estamos en una vuelta en U. Por ejemplo, ahora estoy clavadísimo con Arenas, ¿no? Y estamos en la parte del quinquenio gris, ¿no? Y de toda la persecución que sufre Arenas, 1, por ser homosexual, 2, por ser una mente que verdaderamente, perdón, la palabra es puso de nalgas a todos los dirigentes de Cuba. Sí, por ser una mente crítica. Una mente crítica álgida y brillante. O sea, es que Arenas cumplía con todo eso, es una bestia el señor.
y todo vuelve a la vuelta, o sea, estamos situados en México, todo es una vuelta en U, porque la manera en la que Arenas, por ejemplo, logra sacar ciertos escritos de Cuba, ¿no? Pues es irrisorio, es con llantas, es por el mar, es o sea, en bolsas de plástico, ¿sabes? O sea, tú dices, eso es una fábula, eso es parte de una ficción endulzada para generar un gran shock en el público, y dices, no, güey, es era verdad, su realidad. Era su realidad, ¿no? Y entonces volteas a verte a ti mismo y a tus compañeros, a tus colegas de época, ¿no? Y te das cuenta que vamos en México exactamente a lo mismo, ¿no? O sea, la falsa demagogia empieza a ser una arista que se puede transformar en 1000 adjetivos, ¿no? En 1000 maneras de pronunciarse, ¿no? Pero la única situación que aquí está pasando es la denigración humana, claro, ¿no? Está cabrón, o sea, a mí es lo que me simbra, ¿no? Y luego para completar este tipo de noticias, ¿no? que sí te dejan, ¿no? O sea, sí hay que leer la Biblia, porque un imbécil de un partido político dice que los dirigentes tienen que leer la Biblia porque el pueblo mexicano le hace falta estar temeroso de Dios. O sea, perdón, ¿de qué hablamos, Santiago? Escribe, por favor, una parodia de esto, o sea, llevemos la Televisa a ver si nos la compran. Pues parecería de broma y de risa, pero finalmente estos momentos, estas situaciones terminan convirtiéndose en los detonantes, ¿no? Un proyecto que venía ya de añejo en construcción, pues en este momento empieza a tener cada vez más forma. Que es precisamente un montaje que hable, no específicamente de estas situaciones, pero sí en espíritu de ellas, ¿no? Un montaje del cual ya tenemos el nombre, se llamará La Caída de la Luz, uh-huh. En donde vamos a abordar precisamente estos puntos en estas aristas, las relaciones entre el hombre con el hombre con la responsabilidad, el hombre con la divinidad. Uh-huh. Y el hombre con la comodidad, claro, ¿no? Que me acuerdo mucho, por ejemplo, la inmovilidad con Alberto Villarreal, ¿no? Que él tuvo un momento en su vida en el que le dedicó todo un espectro de trabajo hacia la inmovilidad. Así es. Y hoy observo también la inmovilidad en mucha gente que me rodea, ¿no? Y entonces es el primer paso para tú decir, estoy bajando la guardia. Claro. ¿No? Hasta allá llega lo que estamos viviendo como sociedad. Y bueno, no los queremos aterrorizar, ni mucho menos. Tenemos un gran programa el día de hoy con el maestro Fernando Martínez Monroy, que ya lo citabas hace rato. Bueno, ahorita ya está aquí en la sala de espera, aguardando la entrada de su enorme llegada a la tabla, tu punto de encuentro con la cultura. Nos va a platicar, pues, obviamente de su historia, que es pues una historia, ¿no? Es una persona a la cual, pues sin miedo a sonar con cebollazos y lambiscón, pues es una persona a la cual admiras por simplemente la sapiencia que tiene, ¿no? Simplemente el hecho de que tú como esponja puedes absorber un enorme conocimiento de solo cruzar 3 palabras con él. Así es. ¿No? Entonces, pues bueno, ya no lo vamos a hacer esperar mucho más. Queremos también que nos platique de Apeiron Teatro, que pues es su escuela, es su proyecto. Estaba leyendo, es muy interesante, ¿no? Porque él propone, o bueno, por lo que yo entiendo, ¿no? Desde la web de Apeiron Teatro, él propone pues esta circunstancia en la que nosotros estamos trabajando, ¿no? Como un trabajo en igualdad, no importa si estás jalando el cable o si estás hablando frente al micrófono, ¿no? La cuestión es llevar el barco a buen puerto, ¿no? Y creo que eso es una ideología que muchos de nosotros, artistas, teatreros, cineastas, actores, no debemos, olvidar, porque es muy triste de repente tener que encontrarte con montajes de alumnos para encontrar cierta frescura
en el discurso, ¿ves? Cosa que no pasa con Madero, por ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando, igual que Martínez Monroy, de otro nivel, de otra cosa, ¿no? Entonces, a veces tienes que llegar a ver esta juventud como lo que vino César Chagoya, ¿no? Chagoya, ajá. Que su montaje de Popol Vuh. Pero aquí nos inyectó de una energía, ¿no? Y él quedó muy prendido y que qué padre lo de la radionovela y dices, pero es que eso no te lo encuentras tan fácil, claro. ¿Sabes? O sea, llega un punto en el que también el actor se vuelve, es negocio o no es negocio, y también ese es otro engaño de nuestra carrera, ¿no? Igual que el escritor, igual que cualquiera, ¿no? Porque realmente alguien me lo recalcaba un día muy fervientemente: el día que tú veas tu proyecto como un producto, entonces date por muerto, claro. ¿No? Porque no se puede, ¿no? No eres mercadólogo, eres creador, ¿no? Entonces es distinto. Vamos a hacer pasar al maestro, vámonos con esta rolilla de un grupo que está muy en boga, que a mí la verdad me encanta, se llama The Black Keys, Strange Times. No te pedimos que apagues la televisión, te pedimos que enciendas tu imaginación. Bueno, tenemos a nuestro super invitado, el maestro Fernando Martínez Monroy. Maestro, un honor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, el honor es mío, gracias. No, hombre, ¿cómo crees? Santiago, te cedo la palabra. Maestro, pues últimamente hemos tenido una verdadera lluvia de figuras y lluvia de estrellas en esta cabina. Es en realidad un privilegio el darle la bienvenida a estos micrófonos para que nos hable un poquito acerca de su experiencia dentro de estos bastiones del teatro, su experiencia como formador de actores, su experiencia como formador de dramaturgos. Yo creo que este momento es una de esas escasas oportunidades en las que podemos, más allá de tener contacto directo con la figura, acercarnos al ser humano, que nos pueda hablar desde su humanidad. ¿Cuáles son sus ideas definitivas y definitorias con respecto a la dramaturgia, con respecto a la situación en la que se encuentra el teatro en este momento en México, con respecto a la academia y a la docencia en la formación de actores y en la formación de nuevos textos que habiten a nuestros escenarios?
Bueno, yo imparto un taller de dramaturgia desde hace 28 años en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí yo comencé trabajando al lado de Luisa Josefina Hernández, y en estos 28 años sí ha habido un cambio sustancial, porque lo que sí ha pasado es que la forma de enfocar las cosas ha cambiado. Como siempre todas las cuestiones culturales han estado funcionando o a través de la técnica o a través de las modas. Cuando yo empecé a dar el taller había una preocupación técnica, es decir, que se trabajaban las obras sobre la base de que las obras fueran efectivas, sobre la escena, etcétera. De repente, con la moda del postdrama, la narraturgia y todas estas, el asunto es que lo que ha empezado a ocurrir es que justamente se ha dejado a un lado la técnica con el pretexto de que se está en una búsqueda. Esto es lo que está pasando. Entonces, esto tiene como consecuencia que en muchos casos uno va al teatro y está viendo cómo el público se aburre, porque el asunto es que el teatro obedece a leyes. Claro. Esas leyes son un descubrimiento de los que han hecho el teatro toda la vida. No es que, y eso es un malentendido de siempre, la gente piensa que la teoría o que Aristóteles están planteando un deber ser de las cosas. Y lo que sí se puede decir frente al taller de dramaturgia o frente a las clases de teoría del drama o frente al escenario, es que una cosa muy diferente es las cosas son así, de cómo debieran ser las cosas. El problema es cuando la gente empieza a caer en el cómo debieran ser las cosas, porque las cosas son de acuerdo con su referente, que es vital, es decir, que el referente del teatro siempre es la vida, y cuando el teatro no apuesta por la vida, entonces es idea, es intelecto, es discusión. El teatro se vuelve discursivo cuando no está viendo lo que hay, sino cuando comienza a imaginar. La imaginación es una herramienta al servicio de la mente y del alma, pero si uno deja suelto a la imaginación se vuelve paranoia y se vuelven unas cosas que no aterrizan. Entonces, el asunto es que en este momento la estética está por encima. Otra vez, ha habido otros momentos en la historia, pero en este momento la cuestión estética está por encima de la creación. Es decir, que aunque se diga que se está buscando un ámbito de libertad, realmente sí hay una serie de cuestiones como dejemos el texto a un lado, se puede hacer lo que se quiera, es lo que dice Lehmann, se puede hacer como sea, lo que uno quiera en el teatro, se es libre, pero por el otro está el referente de dejar el texto dramático. Cuando yo escucho eso, pues a mí no me queda más que sonreír, porque dejar a un lado el texto dramático desde los 60 se puso de moda, solo que cuando se deja de lado a la figura del dramaturgo, el director está obligado a poder ser capaz de trabajar con la estructura dramática. No es el texto en sí, sino la estructura dramática. Pilar Villanueva y yo tenemos un espectáculo de improvisación. Pilar Villanueva junto con Omar Argentino se han dedicado sola a hacer un tipo de improvisación más con preocupaciones artísticas que la improvisación de campeonato de deportiva. Y entonces el afán nuestro ha sido trabajar sobre la base de técnica específica de autores. Entonces, pues ese espectáculo cumpliría con los parámetros de trabajar sin texto, porque efectivamente no hay un texto, pero lo que sí hay es un conocimiento sólido de las estructuras dramáticas, no porque se puedan reproducir, sino porque, dice Miller una cosa que a mí me gusta mucho. Dice Miller que el teatro tendría que ser tratado como teatro y no como literatura en general. Que la diferencia que hace la literatura en general y el teatro es que el teatro está escrito para representarse en un lugar concreto durante un tiempo de representación concreto. Específico, claro. Entonces, él dice que las leyes del teatro, yo estoy muy de acuerdo con él, surgen del hecho de que la posición sedante, la posición sentada del espectador, tiene una duración de tiempo. Por lo tanto, uno tiene que escribir para un espectador, y yo siento que lo que está ocurriendo en este momento es que estamos presenciando un montón de obras
que cumplen con las necesidades expresivas muy ególatras de los autores. Onanistas muchas veces. Pero no están tomando en cuenta al espectador. Así Entonces, a mí me toca ver que la gente está con el celular, que está dormida, que está conversando o que está francamente aburrida sin poder salir en ese momento de la sala. Por eso, porque el asunto de, y Lope de Vega lo decía también, Lope de Vega decía que había que tener en cuenta siempre que se escriba la cólera del español sentado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen, la ley del teatro es la ley de intensidad, no más, y esa es una ley que implica que las cosas tienen que ir de menor a mayor. Es decir, que si la primera escena implica una muerte, eso querría decir que lo menos importante que va a ocurrir en la escena precisamente es la muerte. Sí. Entonces, la intensidad es un recurso técnico para mantener la atención del espectador, pero se logra con técnica. Claro. En estos momentos, la impresión que me da es que los autores escriben en 1, 2, 3, 4 noches e inmediatamente lo llevan a la imprenta o lo llevan a la escena. Y el asunto es que estamos en un momento de renegar de la técnica y de estar institucionalizando lo que en cualquier otro momento hubiese sido una cadena de errores. Esto de la narraturgia, me voy a permitir decirlo como lo pienso. El asunto es que el libro de narraturgia que circula por allí de Sanchís Sinisterra es un libro que justifica la expresión en el escenario a partir de la propia narrativa o del discurso narrativo. Sí, pero eso es lo que Sanchís siempre ha hecho y nunca le ha resultado. Es decir, que yo podría decir así muy abiertamente que el problema del teatro que se está escribiendo en este momento es que contiene todos los errores que en otro momento no hubiesen sido aceptables, hubieran sido criticados en aras de una libertad que de todas maneras no es libertad, porque libertad es dominar la técnica y ser capaz de ser libre dentro de la técnica, teniendo en cuenta que la obra tiene, otra vez, un lugar de representación y un tiempo, y un espectador. Sí, un renegar específico de estas reglamentaciones, cuando la historia de la dramaturgia, cuando la historia del teatro nos han demostrado que no obstante la existencia de estas reglas se pueden crear piezas fundamentales, piezas referentes dentro de la historia de la dramaturgia. Me viene a la mente lo que ocurre durante el periodo neoclásico, durante el clasicismo francés, ¿no? Con todas estas reglamentaciones a las que tenían que atender Racine, a Corneille, a Fernández de Moratín, y que no obstante de eso tenemos una Andrómaca, tenemos una Fedra, tenemos un Sí de las niñas que demuestran que podemos crear algo rebasando incluso esas aparentes limitaciones. Desde mi punto de vista, quien lo rebasaba era Molière, porque Molière vivió el periodo neoclásico, pero de otra manera. Lo clásico en Molière era la cuestión del renacimiento de la comedia. Pero los referentes de Molière no eran académicos, sino que eran la vida. Entonces, el problema de comparar a Racine, o Corneille sobre todo, con Molière es que Molière está muy vivo y los otros están cumpliendo. Están anquilosados. Entonces, el asunto con cada artista es que cada artista tiene que descubrir la realidad por completo, la realidad en la que estamos viviendo, pero luego la realidad de la escena. Ese es el asunto. Pero eso no se va a aprender en los libros, porque estas leyes implican algo que está comprobado allí, es decir, tienen el ritmo, intensidad, una serie de cuestiones que un músico, por ejemplo, no podría dejar de lado. Claro. En la educación de un músico tiene que pasar por ciertas cosas y ya después dentro de la misma música construir. Sí, pero en este momento, por ejemplo, uno puede asistir y no hay sensación de ritmo. O hay una confusión con lo que es el ritmo, pero esa es la cosa, no hay vitalidad en la escena. Claro. Y en cambio sí hay abundancia de discurso. Lo difícil de escribir teatro es cómo pasar del discurso intelectual a algo vivo con personas, porque a fin de cuentas el teatro no es palabra. El teatro tiene más una condición de parábola,
como las de Jesús. Claro. Jesús los narraba, pero todas las parábolas de Jesús son ejemplos en acción, porque a fin de cuentas lo tremendamente inabarcable, lo tremendamente grande es la acción. Si uno analiza las acciones de las personas, hace descubrimientos. Si uno se dedica a hablar desde la palabra, está haciendo moralizaciones. Discurso. Entonces, sí, yo lo que diría es que estamos en un momento muy moral. Los autores contemporáneos pecan de moralistas, cosa que, por ejemplo, no tenía Molière o no tiene Sófocles, claro. Porque ellos están viendo lo que está pasando y eso es lo que están haciendo dentro de un tiempo, es decir, que hay ritmo, hay intensidad. El ritmo es la huella de la emoción, ¿no? Entonces, el asunto es que lo que se ha perdido es la vida en el teatro. La vida no está sujeta a reglas, el teatro sí, pero las reglas del teatro son por intuición, es lo del ritmo. El ritmo se puede entender escuchándolo, sintiéndolo, pero es muy difícil de explicar. Maestro, ¿a qué atribuyes tú desde tu experiencia, desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, esta actitud cada vez más generalizada que vemos en actores, en dramaturgos, en directores, en montajes en específico, hacia esta indolencia de rechazo directo hacia las reglas, no porque se tenga uno que someter y sujetar completamente a ellas, sino que simplemente para poder violentar una regla, por principio de cuentas tienes que conocerla. Sí, pero es que las reglas del teatro son que sea cada vez más intenso, es decir, cada vez más interesante. Una regla del teatro es que tiene principio y tiene fin. Esas son las reglas. No es que tenga que haber. Si yo quiero hacer una comedia, pero luego pongo un muerto, entonces pues nadie se va a reír. Es decir, todo lo que ocurre en el teatro es una cuestión de necesidad. El dramaturgo tiene un objetivo y tiene que ver cómo llega al objetivo, cómo realiza el objetivo. Es todo, no es más que eso. El asunto en este momento yo creo que tiene que ver con una búsqueda de libertad, con estar asumiendo que existen reglas fijas. Por eso yo las llamo leyes, así como la ley de inercia y la ley de gravedad. Sí, son leyes, no son reglas. Cuando la gente las toma por regla, piensa que efectivamente, como en el periodo neoclásico, son reproducibles y entonces pues sí pasan unos mamotretos tremendos. Entonces hay una especie de reacción de no entender que una tragedia es una tragedia por ciertas características, porque en la vida a eso le llamaríamos trágico. No es que haya que cumplir con el punto 1, punto 2, claro, punto 3. La agnórisis. No es así, no es así. Pero es un descubrimiento. Un autor al que yo admiro mucho, Arthur Miller, él habla de que el teatro le gustó más que otra cosa, porque dice que era una especie de gimnasia mental y un juego de ingeniería. Es dónde acomodo esto, en qué momento se sabe esto, en qué momento ocurrirá lo otro. Es un juego de arquitectura. Lo más fácil para un dramaturgo es dialogar. Lo difícil es la estructuración. Pero esa estructuración obedece a lo que yo quiero causar. ¿Te digo el secreto en el primer momento o te lo digo cuando falten 10 minutos o 5 minutos para que la obra termine? O la última frase. O la última frase. Pero, ¿qué es lo que quiero? Eso es lo que va a determinar el proceder. Pero en este momento hay una especie de reacción contra unas reglas que de todas maneras no son reglas. Y hay una búsqueda de libertad o de nuevos caminos. Cuando la gente empieza a hablar de nuevos caminos, si supiera historia se daría cuenta que esos nuevos caminos no han existido, porque en tanto que estamos en el mismo mundo y la raza humana es la misma raza, solo anecdóticamente nos han pasado diferentes cosas, claro. Pero temática y esencialmente el hombre siempre vive las mismas cosas. Por lo tanto, los hombres estamos condenados a volver a descubrir las mismas cosas que se han descubierto. El mito de Sísifo, en pleno. Sí, en los años 50, cuando apareció, había dos tendencias muy fuertes en ese momento. El realismo de Tennessee Williams, de Arthur Miller, por una parte, y el teatro del absurdo.
Entonces los críticos de ese momento estaban pensando que el teatro del absurdo era una nueva forma de hacer teatro. Si los críticos de ese momento supieran teatro, se habrían dado cuenta que el teatro del absurdo no era sino un renacimiento por razones históricas del teatro que ya había hecho Aristófanes, claro, o del estilo que ya había hecho Rabelais. ¿Sí? Ahora, es curioso, si los críticos supieran teatro y supieran historia, se habrían dado cuenta que la puesta de moda de unos géneros o de otros tiene que ver con condiciones históricas. Varias de las 11 farsas, no comedias, farsas de Aristófanes, fueron escritas con referente a la guerra. Son obras antibélicas, ajá, porque se estaba viviendo un conflicto bélico, exactamente igual que lo que dio origen al teatro del absurdo. Durante como consecuencia de la Segunda Gran Guerra, como respuesta a la Segunda Gran Guerra. Como respuesta, pero entonces la situación es que la situación de guerra volvió a poner de moda un estilo. Ese estilo surgió renovado porque Beckett es un genio y Ionesco también, y Genet también, y Gelderrod y otros muchos valiosos autores, pero ellos no estaban buscando innovar. Le preguntaron en 68 a Beckett cuando estuvo en lo de la Olimpiada Cultural. ¿Por qué escribes así? Sí, le preguntaron, ¿y usted, maestro, por qué escribe así? Y él dijo, ¿cómo? Pues yo escribo porque así es la vida, ¿no? Claro. Entonces, el asunto es que él no estaba buscando ser original, él estaba buscando reflejar. Sí, lo que estaba ocurriendo con un estilo que él tiene. Desde su estilo, desde su lenguaje y su perspectiva. Claro, que en los actores equivaldría al clown, por ejemplo. Claro. Sí. Que es el grotesco. Miller cuenta una anécdota de que iba en el centro de New York y una mujer lo estaba mirando, volteó y era Estela, una tía política suya que se había divorciado del tío hace mucho tiempo, pero esa mujer fue muy amable con Miller cuando Miller era niño. Y entonces comenzaron a conversar. Miller le dice, ¿y a qué te dedicas? Y dijo, tengo una peluquería aquí, a 2 calles. Y Miller le dijo, vamos, me cortas el cabello y mientras conversamos. Llegó la otra, vieron la peluquería, Miller hojeó las revistas de espectáculos y moda que había. Era una peluquera. Él ya era conocido por La Muerte del Viajante, uh-huh, y el Crisol y todos mis hijos. Y su parienta era una peluquera. Y entonces estuvieron conversando, la conversación le resultó muy entrañable, él tenía cariño por esa mujer y dice que cuando salió de allí, durante el alto, él se quedó pensando y en ese momento se estableció una ley en su corazón y dijo que en ese momento él se prometió que nunca jamás ninguna de sus obras decepcionaría a una mujer como Estela. Y eso es ser honesto. Y eso es ser humilde, ¿sí? Porque esa era la ley. Y yo me prometí en ese momento que jamás ninguna de mis obras decepcionaría a una mujer como Estela. Lo digo también porque en este momento todos los de teatro se quejan de que a ver su teatro solo va gente de teatro. Pues claro, porque se escribe desde la pedantería. Claro. Sí, sí. Ese es el asunto. Entonces, pues estamos, supongo, como ha ocurrido en otros periodos históricos, esperando el advenimiento de otro nuevo escritor realista. Por eso siempre ha pasado así. ¿Por qué el realismo? Porque el realismo es lo que llega a poner orden, porque es lo que implica una técnica más cerrada y más precisa. Miller había escrito ya unas 12 obras y cuando empezó a hacer todos eran mis hijos. Y él dijo que no salía, se llevó 3 años, un poco más para escribirla, pero sobre la promesa de que si esa obra no resultaba como él quería, se iba a dedicar a otra cosa. Y eso es el principio del rigor. Rigor es lo que está haciendo falta en este momento. Disciplina, es decir, escribir no es un acto de desahogo. Escribir es un ejercicio técnico, igual que los ingenieros e igual que los arquitectos. Sí, ni desahogo, ni de expresión, ni de creatividad, como piensan muchos que se dicen escritores, ¿no? Contadores de historias, simplemente. Claro, yo he visto poetas que están corrige el verso, el poema cuando llega al libro, tampoco fue un acto de desahogo. Claro. Y la espontaneidad viene después de haberlo revisado minuciosamente, conservarse fresco y vivo. Pero eso es la maestría. Claro, tener siempre esta conciencia de la que hablaba Valéry, ¿no? Esta idea de que
y él se refiere específicamente al poema, pero podríamos asumir al poema como el acto de creación a partir de la palabra, ¿no? Que un poema jamás está terminado, únicamente lo abandonamos. Sí. Llegar a ese momento, a esa toma de conciencia en donde podemos cortar el cordón umbilical con el texto y decir, sigues ya tu camino, y entonces nos dedicamos ya a otra cosa. Esto ya está digno para ser presentado ante una audiencia, ante un público, porque vaya este mensaje, sí, que es finalmente lo que quiero transmitir. Sí, así es. La toma de conciencia es importante. Claro. Pero para que haya toma de conciencia, la tiene que haber tenido el dramaturgo. Y si el dramaturgo la tiene, el espectador la tendrá. Ese es el asunto. Sí, es una consecuencia lógica. Sí. Es una consecuencia lógica. Maestro, platícanos un poco acerca de Apeiron. Apeiron es una compañía que este año cumplió 18 años. Estamos cumpliendo la mayoría de edad para Facebook, por ejemplo. Que podemos tener. Sí, porque tuvimos que mentir con la edad porque no acepta menores de 18. Apeiron se formó sin saber que se estaba formando. Así son todas las cosas en general. Yo estuve en Madrid haciendo los estudios de doctorado, regresé a la mitad del año. Entonces el asunto es que yo sabía que no iba a poder terminar el programa en un semestre, que en realidad son 4 meses ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces quedamos de acuerdo varios estudiantes, el grupo de estudiantes, en vernos. Ese año me acuerdo que hubo muchos puentes, de vernos en los puentes, pero los que llegaron fueron 3 alumnos, y esos 3 alumnos y yo pusimos un día que era los sábados en la mañana para leer teatro, y así estuvimos trabajando 3 años, hasta que de repente todo lo que habíamos planteado y todo lo que habíamos estudiado nos llevó a la escena. El primer montaje fue la Electra de Sófocles. Así es. Y a partir de allí, de repente, después de la Electra, dijimos, bueno, aquí trabajamos esto, ¿qué tal si ahora trabajamos esto otro? ¿Y qué tal si trabajamos esto otro? Y de repente la compañía se fue afianzando. Ahora, nadie estaba pensando que íbamos a hacer una compañía. El nombre de Apeiron surgió de una cosa muy curiosa, porque el asunto es que necesitábamos un nombre para meter una carpeta, para pedir financiamiento. Necesitábamos un nombre, y alguien mencionó lo de Apeiron, y venía muy al dedillo, porque si tomamos en cuenta la astrología, el asunto es que cada uno de los que estábamos allí éramos de un elemento distinto. Igual que el Apeiron, porque resulta que el Apeiron está formado por el aire, la tierra, el agua, el fuego. Claro, por eso fue Apeiron. A mí me gustó el concepto de Apeiron porque implica que algo está formado por elementos, varios elementos. El verde, cuando uno ve el verde en las hojas, si fuera un pintor, sobre todo un pintor impresionista, sabe que lo que no va a usar casi es verde, porque el verde está conformado, es el resultado de un montón de colores haciendo alianza, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo de Apeiron es eso. Apeiron es la sustancia primigenia de donde todo surge, pero el propio Apeiron está formado por elementos. Entonces, esos elementos en distinta proporción van generando las cosas. Entonces, lo de Apeiron me gusta porque es algo que se va armando. La sensación es que ahí está la materia prima para hacer lo que uno quiere hacer. Lo que nosotros como compañía tratamos siempre es de buscar crecer o buscar plantearnos problemas con los montajes. Es decir, ya lo hicimos de esta manera, ahora vamos a buscar cómo lo hacemos. Y contamos con Pilar Villanueva, que fue alumna mía. Ella era alumna en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Nacional de Arte Teatral. En ese momento yo tenía la intuición de que era gran actriz y ha resultado una gran, excelente actriz. Entonces realmente todo el trabajo de la compañía gira en torno, o comenzó girando en torno de Pilar, ¿sí? Era como poner todo nuestro trabajo y nuestros talentos al servicio del suyo, y así fue como se fue conformando. En nuestro haber tenemos muchos montajes de obras de Luisa Josefina Hernández, que es una escritora a la que yo amo con mi alma, y cuyo trabajo se identifica mucho con el de todos nosotros. Entonces hemos puesto unas 8 obras de Luisa Josefina Hernández, y así hemos trabajado. En este momento Pilar tiene bajo su cargo
dos trabajos, 2 equipos de improvisación, porque ya después de conocer a Omar Argentino ha desarrollado la beta de la improvisación. Finalmente, de repente, al ver cómo de repente ocurren las cosas en la escuela, un día yo estaba muy enojado por muchas cosas y estaba comentando con Luisa Josefina Hernández, pues es que yo creo que lo mejor será poner una escuela. Y ella se me quedó viendo, sonrió y dice, pues eso es lo que yo siempre he pensado que le iba a decir, que es necesario una escuela. Y nos pusimos a la búsqueda de un lugar para hacer la escuela, y resulta que estaba en la esquina de mi casa, ahí en Monterrey 319, entre Tepic y Baja California, y es un edificio que de principio nos gustó, porque es un edificio que tiene un auditorio que hemos vuelto un foro, entonces tiene las aulas abajo y el foro arriba. Y llevamos allí 3 años y pico y nos ha costado muchísimo trabajo limpiarlo, pintarlo, levantarlo. De repente la gente va y dice, bueno, el edificio no está en buenas condiciones. Pues no, todavía no está como yo pienso que tiene que quedar. Lo que de repente no sabe la gente es que todo eso lo hemos hecho con nuestro propio trabajo, sin recibir financiamiento de nadie ni de nada. Somos una asociación civil y estamos trabajando para poder abrir el teatro como un teatro formalmente, donde se pueda cobrar y tal, porque en este momento todas las representaciones son entrada libre, porque es más fácil abrir un bar que un teatro, eso sí. Sí, hoy es parte de esta actualidad que vivimos, es mejor tomar una pistola que abrir un libro, ¿no? Y en esta confusión de la que usted habla, maestro, pues sí, uno como aprendiz no tiene más que, como lo decíamos al principio, tomar calca literal y aprender, comprender y después tratar de ejecutar, ¿no? Te comentaba a ti, Santiago, ¿no? De repente, por posmodernismo, se entiende una cosa que digo, ¿qué es eso? O sea, en el posmodernismo es que el director puede actuar dentro de la obra, o se puede dar el foco, o puede hacer con una tragedia griega lo que le dé la gana, reduciendo a 2 o 3 personajes, donde uno dice, es que tampoco no hay una unidad. O sea, tenemos un personaje que es, digamos, el original, ¿no? El protagonista de la tragedia griega, que está evidentemente e inminentemente en un tono trágico, pero de repente vemos en este posmodernismo un resumen de otros personajes que los ponen como entes y entonces están en una tonalidad que no sé cuál es, ¿no? Fantasmagórica, ¿no? Y a eso lo llaman posmodernismo y de repente te lo tienes que zumbar y el director tiene el descaro de decirte, si no entiendes, yo te explico porque tengo un manual. ¿Qué es eso? No entiendo. Sí, es una necesidad por, como se dice, abolir fronteras. Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo globalizado, se supone que eso tendría que pasar también a la creación. El asunto es trabajar en búsqueda de la libertad, en búsqueda de hacer mestizajes, de técnicas, etcétera. La propia idea del Centro Nacional de las Artes tiene que ver con un ideal, e ideal es idea, es decir, es irrealizable. Claro. Porque las personas que lo diseñaron para que los artistas pudieran convivir y crear juntos, no tienen idea de cómo son los músicos, ni tienen idea de cómo son los pintores, ni tienen idea de cómo son los actores. El lugar en donde todo mundo convivía antes de que nos sacaran era la cafetería de la escuela de cine. Ahí todo el mundo iba a comer. Aparte es tremendamente fría la ENAT. Sí, el primer desconocimiento. Pero el asunto es que en ese afán por quitar fronteras, no se dan cuenta que de todas maneras cada una de esas escuelas de arte está partiendo de cosas que son muy diferentes, muy diferentes. Luego la otra cuestión es la búsqueda de nuevos lenguajes. Pero es que en los artistas esa búsqueda está acotada. Un artista más o menos sabe lo que está buscando. Luego encuentra cosas que no se había dado cuenta. Pero uno sí tiene que partir de un conocimiento que me lleve a saber lo que estoy buscando. Hay una cita de un diálogo de Platón que se llama Menón o de la virtud, en donde el diálogo es ¿cómo podrías encontrar lo que estás buscando si no sabes lo que estás buscando? Porque si lo encontraras,
¿cómo entonces podrías reconocerlo? Claro. ¿Sí? Entonces, pues lo que está ocurriendo es que en este momento todo está supeditado a un cúmulo de ideas que vienen por todas partes, por la filosofía, por muchas partes. Y se ha tratado de hacer con eso justamente lo que se niega, es un manual creativo. Entonces, el asunto es que, a fin de cuentas, el posmodernismo es un cómo debieran ser las cosas, quitemos las fronteras, mezclemos las cosas, busquemos nuevas formas, pero quien sepa historia del teatro sabrá que en 25 siglos solo apareció una nueva forma derivada de la tragedia, que son las obras que hacía Chekhov y Turgeniev, por ejemplo. Es todo. Sí, en 25 siglos no ha habido nada nuevo bajo el sol, más que eso. Sí. Entonces, yo creo que las personas tenemos mucho que descubrir sobre lo ya hecho todavía. ¿Por qué? Porque el asunto es que pues Shakespeare descubrió una forma de hacerlo. Claro. Pero a todos nosotros no nos queda más que aprender sobre lo que está hecho. Es decir, que de nada serviría que yo trate de volver a descubrir el teatro, porque volvería a descubrir las mismas cosas. Si lo descubro a partir de Miller, a partir de Molière, a partir de Sófocles, a partir de Chekhov, yo sé que estoy sobre la búsqueda de algo probado. Probado a nivel de espectador, a nivel de conmoción, a nivel de ritmo, a nivel de intensidad, como en la música. A partir de allí, ya dueño de la técnica, entonces yo comenzaría a ser libre. Pero en este momento la actitud de la dramaturgia es como si en danza se dice, el split es el momento en que las piernas se abren y el piso pélvico toca el piso. La actitud de los dramaturgos es, porque no puedo llegar a tocar el piso con el piso pélvico, decir, pues ahora vamos a innovar y vamos a hacer que el split sea 15 centímetros arriba del piso. O con las nalgas. Sí. Claro. Esa es la cuestión. Qué buena metáfora. Muy buena. Oiga, maestro, nos tenemos que despedir, ya me están haciendo señas de cortar, no nos queremos ir, la verdad, porque volvemos al mismo punto. Yo disfruto muchísimo la comunicación y este programa y esta oportunidad, porque justamente desde mi juventud aprendo, ¿no? Y aprendo a escuchar, que eso es lo importante. Es lo más importante, ¿no? Yair, ¿algo que le quieras decir al maestro? No, pues muchas gracias, maestro, por acompañarnos, por darnos un poco de historia sobre el teatro. No, de verdad, es que yo estoy como Vicente, o sea, simplemente nos ponemos a escuchar, que nos hace falta a esta nueva generación de actores que se va, creo que están perdiendo, la escuela, estamos perdiendo la escuela, que nos hace falta. Entonces es muy interesante, muy rico estar aquí con Santiago. Maestro, pues nada más externar mi gratitud, mi reconocimiento. Gracias por hacer el honor de estar con nosotros en este foro. Augurios miles en tu trabajo y que vengan muchos más años y muchas más personas que tengan la oportunidad y el lujo de escucharte, de inscribirse a tus talleres y de aprender, que es a final de cuentas lo que está necesitando tanto esta generación, no solo de actores, sino también de dramaturgos, en general de artistas y mucho más en general de humanos, que nos hemos negado a esta oportunidad de aprender. Pues sí, que así sea. Gracias, maestro. Maestro, gracias. Que la vida le siga haciendo justicia, ¿no? Y que lo tengamos aquí por mucho tiempo para poder aprender de usted. Muchísimas gracias. A todos nuestros radioescuchas, que tengan un bonito miércoles. Nos vemos la próxima semana. Viene Enrique Aguilar y la nueva obra de Jaime Chabó, Pun. Entonces, bueno, tenemos otro programa de lujo. Muchas gracias.